Kiko Rovira Veleta es uno de los traductores y ajustadores de doblaje más importantes y conocidos en nuestro país. Tiene una amplia trayectoria y es un profesional referente en el sector. Con su amplísima y dilatada experiencia y su indiscutible talento, nos lleva deleitando con su trabajo durante los últimos 35 años. Saga Star Trek, la saga Star Wars o las películas del universo Marvel son algunos ejemplos. Os dejamos ya con Kiko. Bueno, como ha contado Miguel, qué bonita representación, por cierto, me ha gustado mucho lo de la selección de imágenes, me ha gustado. Yo llevo 35 años dedicado a esto y yo soy traductor, soy ajustador también, pero no soy actor, no tengo la suerte que tenéis vosotros, que estáis en la escuela aprendiendo para ser actores, porque yo en aquella época, los dos motivos por los que no me hice actor fueron, primero, porque yo tenía que traducir y ajustar y ya bastante trabajo tenía, pero también porque yo no tenía un sitio donde poder aprender a ser actor de doblaje como tenéis vosotros aquí en esta escuela y que es la manera, para mí, en mi opinión, es la mejor manera de salir preparado para poder afrontar esta profesión. Cuando se traducen, se ajustan y se doblan sagas, es muy importante que o sea, el traductor, empezando por el traductor, tiene que saber exactamente la forma de hablar de cada personaje, cómo es cada personaje. El ajustador tiene que mantener esa forma de hablar de cada personaje y el actor o actriz al que le corresponda ese personaje tiene que meterse en la cabeza de ese personaje ya de cara a siempre, porque al ser sagas va a volver a salir probablemente, puede que no en el siguiente episodio, pero a lo mejor 3 episodios más tarde, o en una serie de televisión, o en un videojuego, en lo que sea, ¿no? Y tienes que, si has aprendido cómo habla este personaje, cada vez que te vuelva a salir y te convoquen para hacer este personaje, vas a saber cómo tienes que hacerlo, ¿no? Estos personajes te los tienes que acabar metiendo. Yo como traductor me tengo que acabar metiendo toda la película entera, ¿no? Pero cada uno de vosotros y vosotras tiene que preocuparse del personaje que le toque, aprendérselo de memoria y seguir. Esto vale para esto y para lo que veremos en la segunda hora también. Cuando se traducen, se ajustan y se doblan sagas, es muy importante que o sea, el traductor, empezando por el traductor, tiene que saber exactamente la forma de hablar de cada personaje, cómo es cada personaje. El ajustador tiene que mantener esa forma de hablar de cada personaje y el actor o actriz al que le corresponda a ese personaje tiene que meterse en la cabeza de ese personaje ya de cara a siempre, porque al ser sagas va a volver a salir probablemente, puede que no en el siguiente episodio, pero a lo mejor 3 episodios más tarde, o en una serie de televisión, o en un videojuego, en lo que sea, ¿no? Y tienes que, si has aprendido cómo habla este personaje, cada vez que te vuelva a salir y te convoquen para hacer este personaje, vas a saber cómo tienes que hacerlo, ¿no? Estos personajes te los tienes que acabar metiendo. Yo como traductor me tengo que acabar metiendo toda la película entera, ¿no? Pero cada uno de vosotros y vosotras tiene que preocuparse del personaje que le toque, aprendérselo de memoria y seguir. Esto vale para esto y para lo que veremos en la segunda hora. Las sagas tienen estas características y una de las cosas que habíamos dicho al principio, perdonad la pequeña interrupción, es que bueno, os hemos hablado de positrónico, de no sé qué, de todas estas cosas. Evidentemente, la mente, al estar muy abierta, tenéis que estar muy dispuestos y dispuestas a aceptar lo que os manden. De repente, vuestro director de doblaje os va a decir, resulta que tú eres un androide que tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Tú eres un androide. O sea, te lo creas o no te lo creas, eres un androide y tienes que actuar como androide, hablar como androide. Y la terminología que van a usar contigo o tú vas a usar va a ser terminología rara. Con lo cual tienes que aceptarlo y tener siempre la mente muy abierta y estar muy dispuesto y dispuesta a aceptar lo que sea, ¿no? Para vosotros, estoy pensando en actores y actrices. Claro, para nosotros como traductores, por ejemplo, todas estas palabras nuevas nos las tenemos que inventar, tenemos que consultarlas con los grandes jefes, con la distribuidora y con la productora, en el caso de Star Wars con Lucasfilm, en el caso de Marvel con Marvel y tal, y con Disney, que son los que llevan todo este tema, ¿no? Y una vez aprobada
esa palabra va a permanecer siempre así, ¿no? Se fabrican glosarios, se hacen una especie como de Biblias, digamos, a partir de las cuales toda serie, episodio, videojuego, lo que sea, va a utilizar esta misma terminología, con lo cual vosotros, como actores y actrices, lo que tenéis que aprender sobre todo es cómo se pronuncia esa palabra, que es una palabra inventada, con lo cual es nueva, tenéis que aprender cómo se pronuncia y, sobre todo, que todo el mundo la pronuncie igual, porque no hay nada peor, concretamente en el episodio 5 de Star Wars, por ejemplo, sabéis que siempre ha habido la discusión de si era Jedi o Jedi, ¿no? En el episodio 4, que es donde se dijo la primera vez, se dijo Jedi, con lo cual la palabra tiene que ser Jedi. En el episodio 6, por lo que fuera, se dijo Jedi y encima estaba en el título, con lo cual a la gente le quedó grabado lo del retorno del Jedi. Pero en el episodio 4 decía que se tenía que llamar Jedi. Y en el episodio 5 fue lo más curioso porque hay gente que dice Jedi y gente que dice Jedi. Esto es algo que como actores y actrices no os puede pasar jamás. O sea, no podéis decir unos la pronunciación de una manera y otros la pronunciación de otra. Hace unos días estaba discutiendo con Disney cómo se pronunciaba Tatooine, ¿no? Tatooine, no sé, los que no lo conozcáis, es el planeta donde vivía Luke Skywalker, que tenía una granja de humedad, etcétera, etcétera. Por si no habéis visto el episodio 4, es donde se inicia toda la saga, ¿no? Aunque luego hubo episodios 1, 2 y 3 que eran precuelas, pero todo empezó con el episodio 4, ¿no? Bueno, pues Tatooine, en principio todo el mundo lo pronuncia Tatooine, menos una persona un actor o actriz, ¿no? En una de las películas que dice Tatooine, ¿no? Y claro, eso es un error. Y eso es un error que evidentemente el traductor no puede hacer nada, porque el traductor como mucho puede poner al lado la pronunciación, el ajustador se ha de preocupar de mantener esa pronunciación, el director de doblaje tiene que estar encima diciendo, ojo, que esto se pronuncia así, ¿no? Estas cosas para vosotros de cara a vuestro futuro profesional como actores y actrices son importantísimas. O sea, en ciencia ficción os vais a encontrar muchísimas palabras raras. Y como hay muchísimas palabras raras, es muy importante que tengáis muy claro cómo se pronuncia cada cosa y que cada cosa se va a decir siempre de la misma manera. Bueno, volviendo al tema. Cuando tú estás traduciendo este tipo de sagas, tienes toda una serie de terminología que tienes que exponer y a base de notas aclaratorias, si no eres tú mismo quien ajusta y lo va a ajustar a otra persona, a base de notas aclaratorias tienes que explicarle al ajustador o ajustadora quién es cada personaje, cómo es cada personaje, dónde había aparecido estos personajes, porque evidentemente cuando a vosotros o vosotras os convocan para hacer un personaje que ya habíais hecho antes, vale, vosotros ya conocéis a ese personaje, tendréis que acordaros de cómo es y tal, tal. Pero el ajustador y el director de doblaje tiene que saber dónde buscar a ese personaje para ver quién lo dobló, ¿no? Con lo cual es importante que tú le digas, este personaje salió en esta película, porque así él puede ir a esa película a ver quién dobló a ese personaje y convocar a ese actor o esa actriz. Todo esto es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es dejar todo el texto súper claro, ¿no? Sin encajar en boca, que eso lo hará el ajustador, pero sí dejando las cosas muy claras para que el ajustador no tenga problemas y se tenga que ir por los cerros de Úbeda porque no entiende de qué le estás hablando, poner todas las notas explicativas que hagan falta para que sepa por dónde tiene que tirar el ajustador. Si el ajustador es otro experto en Star Wars, no hay ningún problema, ¿no? Pero por si acaso tú siempre tienes que hacerlo, ¿no? Por suerte he tenido la suerte de trabajar con 3 grandísimos ajustadores y directores que han captado perfectamente toda la filosofía que yo les he intentado transmitir y que ellos son muy buenos transmitiendo a los actores y actrices cómo tienen que ver a ese personaje, cómo tienen que entenderlo. Y eso es algo que vosotros y vosotras tenéis que meteros dentro cuando os dan un personaje de estos, un personaje que pertenece a una saga. Tenéis que estar muy metidos. Para eso es muy bueno lo de estar en una escuela de doblaje, ¿no? Una escuela como esta, como 35, porque os van a enseñar a qué significa meterse en un personaje. O sea, no solo a hacer como un loro de leo, pam, repito y se acabó. No. O sea, vosotros vais a aprender a interpretar. Interpretar incluye esto, meterse al personaje dentro y sentirte que eres tú ese personaje.
En las películas de ciencia ficción, sobre todo en las películas de tipo filosófico, tipo Star Wars y tal, es muy importante eso, porque no va a ser igual la manera de ser de Jar Jar Binks, por ejemplo, que de Qui-Gon Jinn, que ha salido en las imágenes que hemos visto, ¿no? Entonces, o de la princesa Amidala, o reina, o yo qué sé, Ahsoka Tano, por ejemplo, ¿no? Son personajes distintos, son personajes que cada uno tiene unas características, unos más rebeldes, otros menos. Todas estas cosas las vais a tener que asumir como vuestras e interpretarlas, ¿no? Esto vale para cualquier tipo de doblaje, evidentemente, pero en el caso de la ciencia ficción es muy importante porque estamos hablando de películas que se van a repetir en posteriores episodios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es básico. Y una vez yo he puesto, volviendo al tema, una vez yo he puesto todas las cosas con las características, marco claramente cuáles son los términos nuevos, ¿no? Y al lado pongo cómo yo creo que se tienen que pronunciar, o como oigo que se pronuncian en la película. El ajustador va a marcar aún más el tema de la pronunciación, porque si el ajustador es quien dirige luego, es quien va a tener que decirles a los actores, ojo, esto se pronuncia de esta manera, y siempre se debe pronunciar de esta manera, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, tened muy claro cómo se escribe cada uno de estos términos, cómo se pronuncia cada uno de estos términos. Yo que sé, por ejemplo, Chewbacca, conocéis a Chewbacca, ¿no? El peludo, ese, ¿no? Chewbacca su especie se llaman Wookiees. Wookiee se escribe con W-O-O-K-I-E-E, o sea, con dos O's y con dos E's, ¿no? No podéis decir Wookiee, tenéis que decir Wookiee, ¿no? Y este Wookiee es más largo que un Wookiee normal. Estas son cosas que os van a decir cuando tengáis que hablar de los Wookiees, ¿no? Viven en un planeta que se llama Kashyyyk. Kashyyyk lleva 3 Y. K-A-S-H-Y-Y-Y-K. Evidentemente, en español esto no existe. O sea, es una barbaridad. Pero estamos hablando de términos especiales, de este mundo en el que tenemos que tener la mente abierta y aceptar cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cosas que hay que aceptar. Ese planeta se escribe así y punto, ¿no? Hay el personaje ese que parece una babosa gigante, que es un hat, se llama Java, ¿no? Pues los hats son hats y hablan un idioma que se llama jatés, que es el idioma de los hats, ¿no? Los yaguas, no confundir con Java, el hat, sino los yaguas, que son aquellos que llevan la capa marrón con los ojitos brillantes y que son chatarreros y que tienen una especie como de nave enorme que se llama Reptador de las Arenas, que va recogiendo toda la chatarra que encuentra y tal. Los yaguas hablan yagüés, ¿no? Claro, son yaguas, pues hablan yagüés. Todas estas cosas os pueden salir y siempre tenéis que saber cómo pronunciarlas, cómo decirlas y cómo se escriben también, ¿no? Todo esto pertenece a esta especie de características propias de Star Wars. Os hablo más de Star Wars que de Star Trek porque Star Trek ya ha ido quedando un poco atrás desde que hicimos las 3 películas nuevas, pero de momento está bastante más parado, y en cambio Star Wars sigue muy vivo, ¿no? En estos momentos tenemos el Mandalorian en plena ebullición, ¿no? Y las que vendrán, porque seguro que esto no para, porque es un mundo que, a ver, está claro, un mundo que da dinero, y si da dinero, la gallina de los huevos de oro no la puedes matar, tienes que seguir dándole de comer, ¿no? Para que ella te dé de comer a ti los huevos de oro, vamos. Bueno, hay una parte importantísima de Star Wars, también en Star Trek, pero sobre todo en Star Wars que sale muchísimo, que son los distintos tipos de personajes. O sea, en Star Wars hay humanos, hay una luz que está dando un reflejo feo, pero bueno, a ver si me pongo más así. Vale, a ver, bueno. A ver, nada, déjalo. No, al revés, aquí, así. Vale, perfecto, aquí. Vale. En Star Wars hay personajes humanos, personajes mecánicos, vamos a decirlo de alguna manera, y personajes que no son humanos, o sea, extraterrestres. Cada grupo tiene unas características muy especiales. Los humanos son humanos y ya está. Y hablan, o sea, doblar a un personaje humano de Star Wars no
no es demasiado complicado a no ser que sea un personaje humano con algunas características raras, ¿no? Pero es bastante más complicado tener que doblar a los personajes extraterrestres cuando hablan en inglés, es decir, en español a la hora de doblarlos nosotros quiere decir vosotros, yo no doblo, ¿no? Y luego están los droides. Los droides son un caso muy especial. Hay muchos droides que no hablan, que solo hacen ruiditos, tipo BB-8 o R2-D2, pero luego hay droides que sí hablan, tipo C-3PO o el General Grievous, por ejemplo, ¿no? El General Grievous es raro porque además tiene como una especie de ronquera permanente, tos y no sé qué. Todas estas cosas hay que mantenerlas. Gran parte está en soundtrack. Normalmente, si no sabéis lo que es soundtrack, supongo que lo... Vale. Que es que me han devuelto el móvil porque había habido una llamada y ya me ha devuelto el móvil. Esto. Cuando, ya sabéis, o sea, a ver, conocéis el proceso, ¿no? Cuando un personaje habla de esta manera especial, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el traductor simplemente habrá puesto el texto que dice y tal, pero el que le tiene que dar esa especie de ritmo especial, esta especie de forma de hablar a la hora de encajarlo en la boca también, es el ajustador, ¿no? El ajustador tiene que coger esa traducción y darle el aire filosófico, científico, lo que sea, que venía en la traducción, pero la traducción al ser escrita no lo puede reflejar tanto, y en el ajuste marcar claramente estas cosas para que el actor o la actriz que vaya a doblarle tenga claro cómo tiene que enunciar sus frases, cómo tiene que pronunciarlas, cómo tiene que proyectarlas en un momento dado o lo que sea, ¿no? Y claro, si esto es una persona normal, no hay problema, ¿no? Pero si es un droide, C-3PO, por ejemplo, C-3PO es un personaje que habla casi con un lord inglés a veces, o sea, y como con un exceso de nerviosismo, ¿no? A veces un poco pusilánime porque es muy cobarde y tal, y siempre está, oh cielos, está con estas cosas, ¿no? Le dobla a Alberto Mieza hoy en día y tiene, lo que decíamos antes, tiene tan metido dentro del personaje que en cuanto le ve, él ya está haciendo de C-3PO en la misma sala, ¿no? O sea, porque lo tiene súper asumido, ¿no? El director, una de las carencias que tiene, si ajusta el propio director, el ajustador, tiene que tener clarísimo la característica de cada uno de los personajes para podérsela transmitir luego al actor o actriz que le toque. Si te parece, entonces aprovechamos ahora para leer y responder alguna pregunta de nuestros alumnos y alumnas. Sarai dice, buenos días a todos. Quería saber qué parte le resulta más satisfactoria y la más complicada a la hora de realizar su trabajo. Gracias por este rato tan agradable. Vale, primero, Sarai, tuteame. No me habléis de usted, porque es verdad que soy mayor, pero no importa. Yo no quiero sentirme mayor, o sea que por favor, tuteadme. Mira, la cuestión es que es tan satisfactorio este trabajo. O sea, esto os pasará a vosotros y a vosotras cuando ejerzáis como actores y actrices, y si habéis ajustado, o si ajustáis, también os pasará lo mismo. O sea, la sensación de ver tu trabajo en pantalla, que todo el público lo está viendo, es lo mejor del mundo. Para mí es una sensación que me llena de orgullo y satisfacción, que diría el rey emérito, ¿no? Realmente me encanta, ¿no? Entonces yo disfruto mucho con mi trabajo, con lo cual las partes difíciles, claro que me fastidian porque son difíciles y me van a llevar más tiempo, pero también son un reto y eso también me gusta, con lo cual no cambiaría este trabajo por nada. De hecho, no os lo ha contado Miguel, pero yo soy biólogo, o sea, yo estudié biología, me especialicé en arañas hace 35 años y un día decidí probar en el mundo de la traducción y llevo 35 años traduciendo y no lo dejaría por nada del mundo. Y ahora ya se va acercando la fecha de jubilación, me quedan pocos años ya, pero es igual. Yo si puedo seguiré hasta el día que me muera. Vamos. Es cierto que lo de las arañas lo tenía aquí apuntado a modo de curiosidad y se me olvidó decirlo. Gracias por recalcarlo. José Ángel Silva dice, ¿quién decide cómo se pronuncian palabras o nombres propios en español que en inglés se pronuncian de una manera determinada?
Vale, muchas veces intentamos pronunciarlos igual que en inglés. Lo que pasa es que hay veces que la pronunciación en inglés suena demasiado inglés. Entonces tenemos que cambiarlo. Entonces la decisión siempre es, el traductor propone, el ajustador confirma o cambia, porque el ajustador tiene absoluta potestad, ¿no? Y el cliente es quien tiene la última palabra. Lo mismo que para los nombres de los personajes, si el cliente prefiere que se llamen de esta manera que de esta otra, ya está. O sea, el caso de Zori, por ejemplo, uno de los personajes del, del episodio 9, no, del episodio 8, no me acuerdo, bueno, del episodio 8, sí, creo que era, en principio se llamaba Zorri, con doble R, y ellos mismos, claro, ahí sí que fue función mía escribirles ellos hacen una cosa muy buena cuando estás metido en este tipo de sagas, que ellos te envían todos los nombres que van a aparecer en la próxima película por si hay algún conflicto con tu idioma. Entonces dices, ojo, porque Zorri suena fatal, ¿no? Y entonces, vale, pues lo cambiamos y llamamos Zori, con doble I en vez de con doble R, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, aquí ya no ha sido el cliente, ha sido el jefe del cliente, o sea, Burbank, digamos, Lucasfilm y Disney en Estados Unidos. Y ahí ya te llegan las órdenes. Hay algunos que, bueno, en la mayoría de los casos, tú sí que les dices, ojo, yo estoy oyéndolo pronunciar así, nosotros lo pronunciamos o así o no. Pero la decisión final siempre es del cliente, siempre. Está sonando las campanas del campanario, perdonad por Porque el ruido. ya casi son las 12. Sergio Sí. Muñoz dice, ¿cómo se afronta el hecho de tener que cambiar a un actor o actriz de doblaje de una película a otra de una misma saga? Eso, claro, yo no soy director de doblaje, con lo cual yo no te lo puedo confirmar todo, pero sí que la mayoría de las veces también es el cliente el que decide, oye, no, vamos a probar a otro. ¿Sabéis que hay unas cosas que llaman pruebas de voz? No sé si os han hablado de ellas. Cuando tú afrontas como ajustador, estoy hablando, como ajustador te toca ajustar una película, una serie, lo que sea, salen una serie de personajes, ¿no? Y el cliente te dice, de este, y de este, hombres o mujeres, queremos pruebas de voz. Entonces tú coges a 3 actores y a 3 actrices para cada uno de los personajes y los pruebas. Y el cliente decide cuál de ellos o de ellas va a ser quien haga el papel, ¿no? Puede pasar que el cliente diga, este personaje lo hace esto, pero al llegar una serie que es de animación, resulta que en la serie de animación, primero que no la ha doblado la misma persona que había hecho el papel original, ¿no? Me refiero, o sea, imaginar que, yo qué sé, que aparece Obi-Wan Kenobi en dibujos, ¿no? Como salió en Clone Wars, por ejemplo, ¿no? Y resulta que el propio actor Iwan McGregor no es el que ha hecho la voz de Obi-Wan Kenobi en dibujos. Entonces, puede que el cliente diga, no, pues en vez de Dani García vamos a probar a otra persona para que nos haga a Obi-Wan. Pero la decisión, normalmente el ajustador intentará usar a los mismos personajes, a no ser que le digan, ojo, que las voces son distintas. Otra pregunta de Klaus, muy interesante. ¿Cómo se hace la traducción de películas de una tercera lengua? Por ejemplo, del chino al inglés y luego al español o directamente del chino al español. Depende. Esto pasa según. Yo he ajustado películas en chino que me habían venido traducidas por alguien que traducía del chino directamente y he hecho algunas otras películas también de chino o de japonés que me habían venido por alguien que traducía del inglés y se ha basado en los subtítulos en inglés de esa película. Y eso, a la hora de ajustar, es una faena terrible porque los subtítulos, lógicamente, tienen mucha menos letra que los diálogos de la película y te vas a tener que inventar, porque tú no sabes chino ni japonés, te vas a tener que inventar un montón de palabras. Yo creo que lo mejor siempre es que haya un traductor del idioma original al idioma nuestro y no del idioma que viene subtitulado o de una versión en inglés o lo que sea de esa película, ¿no? Porque precisamente nos va a faltar carro. Piensa que traductore, traditore, ¿no? O sea, tú cuando traduces ya cambias un poquito el original, un poquito o un muchito, depende de la situación, pero si encima
pasas a otro idioma, no basándote en el primero, sino basándote en el de en medio. Mira, nos pasa muy a menudo, espero no enrollarme demasiado, nos pasa muy a menudo cuando de repente hablan un idioma extranjero en una película. Resulta que tú estás haciendo una película americana, normal, y de repente hablan en ruso, por decir algo. Bueno, pues los subtítulos del ruso al inglés muchas veces no son para nada lo que está diciendo en ruso. Entonces, si tú sabes ruso, vas a pasar del subtítulo en inglés y vas a poner lo que pone en el ruso, lo que dice el ruso realmente. Si no sabes ruso, vas a poner lo que te pone en el subtítulo en inglés. Y para estas cosas a veces es muy útil la utilización de un personaje, o sea, de una persona nativa del país donde hablaban estos, que te diga, no, aquí lo que está diciendo es esto, otro, esto, tal, y tú lo corriges en la traducción. Esto lo hemos hecho infinidad de veces, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me tocó traducir una película que se llamaba Malena, con Mónica Bellucci, que transcurría en Sicilia, y hablaban siciliano, y yo hablo italiano, pero no hablo siciliano, evidentemente. Y lo que hicimos fue coger a una chica siciliana que se vino aquí a casa conmigo, sentada a mi lado, y ella me decía, y me traducía, por decirlo de alguna manera, del siciliano al italiano. Entonces yo podía poner lo que decían en español, ¿no? O sea, hay que intentar ser lo más fieles posibles al original siempre, siempre. Porque si no, alguno de vosotros, de vosotras, que pueda conocer el idioma, le puede pasar que llegue a sala, que lea, que escuche y que esa persona que sabe ruso, o en el caso, Klaus se llamaba, ¿no? Imagínate que Klaus sabe alemán, Sí, por ejemplo, es ¿no? alemán, sí. Es un nombre alemán. Perfecto. Entonces, imagínate que llegas a sala, Klaus, te toca doblar, ¿no? Y hay un personaje alemán y le han puesto un subtítulo en español, porque nos hemos basado en el inglés que venía en el subtítulo y no en lo que dicen en alemán, que no pone lo que. Entonces, tú lo oyes, lees el subtítulo, ¿no? Y dices, oye, aquí no está diciendo lo mismo, ¿no? Pero claro, es un personaje más es un personaje que habla alemán y habla también inglés, con lo cual te va a tocar doblarlo. Claro, si habla alemán solo, no se doblaría, pero si habla alemán e inglés, el alemán lo vas a tener que doblar también para que sea lo mismo. Entonces, es fácil que cojan un actor que sea alemán. Bueno, pues bueno, con se el... puede encontrar con esto de que no diga lo mismo. Silvia Díaz dice, buenos días, Kiko. Me gustaría saber cuál fue tu formación para trabajar en la traducción de textos audiovisuales. Dice también que está graduada en estudios ingleses y me pregunto si podría ejercer también como traductora, ya que aparte del doblaje me gusta mucho ese aspecto. Muchas gracias. Por supuesto, mira, te explico las dos cosas. Cuando yo empecé, hace 35 años, éramos 4 traductores audiovisuales en toda España. 4. 2 en Barcelona y 2 en Madrid. Antes de mí eran 3, evidentemente. Entonces yo llegué como biólogo a un estudio de doblaje porque mi padre me dijo, mira, y a mí me gustaban mucho los idiomas, hablo unos cuantos y me gustaban mucho, ¿no? Y me dijo, ya que hablas idiomas y como aracnólogo, que era lo que yo era en aquel momento, no encuentras trabajo, ¿por qué no vas al estudio donde yo llevo a doblar mis películas? Mi padre era director de cine. Dice, yo llevo a doblar mis películas a un estudio que se llama Sonobloc, actualmente desaparecido por desgracia, ¿no? ¿Por qué no vas a Sonobloc y haces una prueba? Entonces yo fui y dije, bueno, es que me gustaría hacer una prueba para traducir del inglés. Y me hicieron una prueba y les gustó. Y a partir de entonces me puse. Pero claro, ojalá hubiera tenido yo, si quisiera ser traductor hoy en día, ojalá hubiera podido estudiar traducción. Y si no has estudiado la carrera de traducción, no importa. O sea, hay 1000 másters. Yo doy cursos también en la Asociación de Traductores de máster, ¿no? Solo de traducción para traductores, solo para traductores. Y son importantes. O sea, hay 1000 maneras de aprender a traducir. Igual que tenéis una escuela como esta, donde quien quiere ser actor tiene mucha más facilidad para aprender a ser actor o actriz que si lo intenta hacer por la calle, ¿no? O por su cuenta, ¿no? Eso está claro. Y sí que, Silvia, puedes dedicarte a traducir. Infórmate de másters y de cosas de estas que te orienten cómo tienes que llevarlo, porque la traducción audiovisual, mira, para traducir, esto sí que es una pequeña nota solo para traductores. O sea, traducir no significa saber un idioma de origen y saber un idioma de destino, ¿no? No basta con saber inglés, por decir algo. O sea, traducir significa saber trazar los puentes que unen un idioma con el otro. Esto es lo que te van a enseñar en una escuela donde aprendas a traducir. Igual que ser actor o actriz no significa leer un texto y decirlo, significa interpretar.
y donde te van a enseñar a interpretar es en un sitio como este, una escuela como la 35. Justamente voy a aprovechar para comentar que vamos a estrenar en 35 clases de ajuste de texto, así que Muy bien. nuestros alumnos y alumnas que estén atentos. Marc de Arriba dice, las Biblias terminológicas vienen con transcripción, en AFI, que entiendo que es alfabeto fonético internacional. No usamos el fonético porque no todo el mundo lo conoce. Entonces usamos pronunciación figurada, simplemente. O sea, tú pones el término en el glosario, este gigante. Este glosario, o sea, nosotros primero hacemos unos glosarios nuestros en Excel, donde ya ponemos la pronunciación, etcétera, y luego esto pasa a un glosario internacional que está en la nube, en la que yo tengo potestad como administrador, digamos, ¿no? Pero que cualquier otra persona que tenga que hacer cualquier otra cosa de Star Wars, por ejemplo, tiene derecho a entrar como consultor, o sea, a ver cómo son los términos, pero no puede meterlos. El que tiene que meterlos soy yo, porque soy el que me dedico a esto, ¿no? Entonces, allí el problema es que si tú le pusieras la pronunciación con las letras del alfabeto fonético, hay mucha gente que no ha estudiado alfabeto fonético y no va a entenderlo. Entonces, lo que hacemos es simplemente se pronuncia tal, tal, tal. Lo que sí que marcamos con acento, aunque sea una palabra llana, para que tengan más claro todavía dónde se marca, ¿no? Tatooine, por ejemplo, sí que marcamos T-A con acento, T-U-I-N, Tatooine, ¿no? Pero es igual, si tú dices Java, también pondrías Y-A con acento, B-A, ¿no? Java, ¿no? Para que quede más marcado que de esto. Porque es verdad que todos sabemos que una llana no hace falta acentuar, pero aquí las tildes son simplemente para remarcar la sílaba tónica, aunque no sean necesarias en lengua corriente, digamos. Pues Kiko, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias también a todos y todas los alumnos y alumnas que han estado en directo en esta clase. Y nada, nos vemos en la próxima. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Perfecto.